Bien, ahí está grabando. Compartimos. Vamos a empezar a hacer un repaso de lo que vimos en las dos últimas clases presenciales, ¿sí? Como les decía recién, tenemos, en la clase pasada habíamos visto todo lo que era el Producto Interno, cómo se definía, cómo definíamos longitud, que era la norma, ¿sí? Cuando dos vectores eran ortogonales. Y vimos también los conjuntos ortogonales, las propiedades que tenían. Hoy vamos a ver estas dos secciones que están acá. Vamos a hacer un repaso de lo anterior. Sí, si tenemos dos vectores de Rn, ¿cómo calculábamos el producto interno entre ellos dos? Lo habíamos definido como la multiplicación de las componentes de esos vectores y después de multiplicar componente a componente, sumábamos. ¿Sí? O sea que el producto interno entre dos vectores nos da un número. ¿Ven? Hay diferentes, este es el producto interno estándar en Rn. Hay otros productos internos. Para que una cuentita entre dos vectores sea un producto interno, lo que tiene que cumplir son estas condiciones. ¿Sí? La cuenta que nosotros definamos va a ser un producto interno si termina siendo conmutativa, distributiva, asociativa y una condición importante que cumple el producto interno es que si hago el producto interno de u con u, me da siempre mayor o igual que 0 y que me da 0 solamente en el caso en que ese vector sea el vector nulo. Esta definición de producto interno nos permitía introducir o definir la norma de un vector, que sería su medida, como la raíz cuadrada del producto interno de b con b o de u con u, ¿sí? Que eso termina siendo la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Si un vector tiene norma 1, decíamos que se llamaba unitario ese vector. Y si el vector no tiene norma 1, ¿podríamos transformarlo en un vector unitario? ¿Qué cuentita había que hacer para transformarlo en unitario? ¿No lo dividíamos por el módulo? Bien, por la norma, ¿sí? O sea, hay que hacer 1 sobre la norma de b por b, entonces ese vector ya se me convierte en un vector de norma 1. Después habíamos calculado la distancia entre dos vectores de Rn como la norma del vector resta entre u y b, que esto si hacíamos las cuentitas terminaba siendo la raíz cuadrada de la resta de cada componente al cuadrado, ¿sí? u1 menos b1 al cuadrado, más, bueno, y ahí seguimos hasta llegar a un menos bn al cuadrado. ¿Sí? Si quiero calcular distancia entre dos vectores, tengo que calcular la norma del vector resta. Y decíamos que dos vectores van a ser ortogonales si el producto interno entre ellos es 0. ¿Qué más teníamos? Bueno, de todas las definiciones que habíamos visto, eran como que eran todas repetidas de lo que era producto escalar, módulos, ¿sí? Lo que vieron en el cuatrimestre pasado en matemática, en la parte de vectores, pero esta definición sí era nueva, que era el complemento ortogonal de un espacio. O sea, si yo tengo un espacio vectorial W, ¿a qué llamamos complemento ortogonal de W? A todos los vectorcitos Z de Rn, ¿sí? Obviamente el W está contenido en Rn, ¿no? Z de Rn para los cuales Z por U es 0 para todo U de W. ¿Sí? O sea, los vectores que son ortogonales a todos los vectores del W. Entonces, sabemos que un vector X va a estar en el complemento ortogonal de W si solo si X es ortogonal a cada vector de cualquier conjunto que genere W. O sea que para testear si un vector está en el complemento ortogonal de W, no tengo que hacer el producto interno con cada vector de W, porque acuérdense que tiene infinitos elementos un subespacio. Lo tengo que hacer el producto interno con
el conjunto que me genere el W. Si yo tengo un conjunto generador y hago el producto interno del X con todos los del generador y me da 0, quiere decir que X va a estar en el complemento ortogonal de ese subespacio. Y obviamente el complemento ortogonal de W es también un subespacio de Rn. ¿Cuál va a ser la intersección entre W y su complemento ortogonal? No sé si se acuerdan el otro día que habíamos visto un ejemplito. Si estábamos en R3 y, por ejemplo, tomo W como el generado por dos vectores U1 y U2, que no sean paralelos, ¿no? Entonces W es un plano generado por el vector U1 y el vector U2. ¿Quién es W ortogonal? ¿El que es perpendicular? Bien, es una recta. Acuérdense que si este tiene dimensión 2 y estamos en R3, el complemento ortogonal tiene dimensión 1. ¿Sí? Hay que llegar hasta el 3. Entonces, es esta recta que está acá, una recta en el espacio, R, ¿sí? Que es perpendicular a todo el plano. ¿Sí? Todos los vectorcitos de esta recta son ortogonales al W. Y entonces, mirando este ejemplito, ¿qué podemos decir de la intersección entre W y su complemento ortogonal? ¿Es un punto? Sí, ¿qué punto es? ¿El origen? No es cualquiera, el origen, ¿sí? El vector nulo, el 0. ¿Sí? El 0 en Rn. ¿Por qué? Porque este es un plano que para que sea subespacio tienen que pasar por el origen y el otro es una recta que también al ser un subespacio es una recta que pasa por el origen. O sea que la intersección entre W y su complemento ortogonal siempre es el origen. Bien. Y también habíamos visto este teorema que nos decía que si tenemos una matriz M por N, el complemento ortogonal del espacio fila es el espacio nulo y el complemento ortogonal del espacio columna es el espacio nulo de la transpuesta. Lo habíamos visto con un dibujito cómo mostrarlo. ¿Sí? Después cualquier cosa vuelvan a repasarlo. Después vimos la cuentita esta de cómo calcular el ángulo entre dos vectores de Rn, que era la misma cuenta que usábamos para R2 y R3. Nada más que ahora en vez de módulo tenemos la norma de los vectores. Y ya en el 6.2 empezamos a hablar de los conjuntos ortogonales. Decíamos que un conjunto es un conjunto ortogonal si los vectores son todos ortogonales entre sí. Quiere decir que cuando hago el producto interno entre uno con cualquiera de los otros vectores me da 0. ¿Sí? Si hago el producto interno de 2 con cualquiera de los otros me da 0 y así entre ellos siempre al hacer el producto interno entre dos diferentes, ese producto interno me da 0, o sea, tenemos un conjunto ortogonal. Hay un conjunto ortogonal que es el que usamos siempre en Rn, que ¿cuál es el más conocido de todos los conjuntos ortogonales? Los E1, E2, E3. Es, muy bien, E1, E2, ¿sí? Este es el conjunto ortogonal, que es la base de Rn más conocido, el que más usamos, ¿sí? Aunque por ahí no le llamábamos conjunto ortogonal, bueno, ahora sí sabemos que lo es, porque al hacer el producto interno entre estos vectores siempre me da 0, y no solo es ortogonal este conjunto, sino que también es un conjunto ortonormal. Quiere decir que son ortogonales entre sí, pero también tienen norma 1. Un resultado importante de estos conjuntos es que si tenemos que el conjunto es ortogonal, entonces va a ser un conjunto LI. ¿Sí? Si es un conjunto ortogonal, entonces es LI. Acuérdense que la recíproca no vale. ¿Sí? Que sea LI no implica que sea un conjunto ortogonal. ¿Bien? Pero siempre que tengo un conjunto ortogonal, ese conjunto va a terminar siendo LI. Y este teorema que habíamos visto que también es importante porque me ayuda a poder escribir cualquier vector en una base, ¿sí? Sin necesidad de tener que resolver el sistema, ni sacar la matriz inversa de cambio de base, ni hacer nada de eso. El teorema me decía lo siguiente: si tengo una base ortogonal
para W, cualquier I en W lo puedo escribir como combinación lineal, obviamente, de elementos de esa base, donde los pesos de la combinación, que serían las componentes del vector I en la base, esta que la podemos llamar B, se pueden calcular haciendo el producto interno entre I y el U sub 1 dividido la norma de U sub 1 al cuadrado, o podemos decir el producto interno entre U sub 1 y U sub 1. ¿Cómo saco el C sub 2? Haciendo lo mismo, el producto interno entre I y U sub 2 dividido U sub 2 por U sub 2, ¿sí? Entonces, no tengo que resolver el sistema de cambio de base directamente. Si me dicen cuáles son las coordenadas del vector I en la base B, lo que tengo que hacer es encontrar quiénes son estos pesos C1, C2, esas constantes, y encontrar las constantes es hacer esta cuentita, ¿sí? No tengo que hacer el cambio de base ni buscar la matriz P como hacíamos antes. Pero esto vale solamente si tengo una base ortogonal. Ahora, si no tengo una base ortogonal, ¿qué hago? Para encontrar la composición en esa base o las coordenadas en esa base. Bueno, tengo que hacerlo como antes, buscando la matriz de esa de transformación de una base a la otra, o si no tengo una base ortogonal, la base que tenemos vamos a tratar de volverla ortogonal. Eso lo vamos a ver ahora en el 6.4, cómo hay un proceso que nos permite pasar de una base cualquiera a una base ortogonal, ¿sí? O sea que si no tengo una base ortogonal, la puedo transformar en una base que me sirva para poder hacer esto de las coordenadas y no tener que estar resolviendo un sistemita cuando quiera cambiar de base un vector. Bien, y también habíamos visto lo de la proyección ortogonal de I sobre L, que fíjense que esto es proyectar el I en cada uno de los elementos de la base, ¿sí? Y quedarme con la constante esa de la proyección, esta parte de adelante, sin el vectorcito, ¿sí? No sé si se acuerdan de lo que vimos el otro día, que si tengo un vector B y un vector U, acá, este vector B me genera un espacio, el generado por B es una recta, ¿no? Acá. Y si yo quiero calcular la proyección de U sobre L, es lo mismo que hacer esta proyección de U sobre B, ¿no? ¿Qué me da como resultado esa proyección? ¿Para qué me servía esta proyección que vimos el otro día? Me da este vector celeste que está acá. ¿Qué me indica este vector? Ese vector celeste es el vector de L, del espacio L, más cercano al U, ¿sí? Es el que está más cerquita. Y es el que me permite calcular la distancia de U al espacio L. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos esa distancia? Haciendo la resta entre U y el vector proyección. Si yo hago esa resta, me da este vector que está acá. Y si a ese vector le calculo la norma, estoy calculando la distancia de U al espacio L. Y no solo eso, ¿qué obtuve además? Si me daban el U y el B, y yo tengo este vector proyección y este vector resta. ¿Cómo son esos dos celestes que encontré? ¿Qué tienen en particular esos dos? Son perpendiculares. O sea que si yo tenía una base V, ¿sí? Una base de R2, por ejemplo, la V, no es una base ortogonal porque veo que el ángulo que forman acá no es de 90. Haciendo esta proyección, fíjense que puedo agarrar estos dos vectorcitos, puedo agarrar el B de abajo con este celeste de acá, con el vector U menos la proyección, y ya con eso me puedo armar una base ortogonal. ¿Sí? O sea que la proyección esta me sirve para poder armarme vectores ortogonales. Esperen que creo que alguien quiere entrar.
Vuelvo entonces. Bien, el último resultado que habíamos visto de la 6,2, después de esto, era que si tenemos una matriz que tiene columnas ortonormales, acuérdense con norma 1, ¿qué pasa con esa matriz? Si hago la transpuesta por U, me da la identidad. ¿Para qué servía esto? Si tenemos una U que es cuadrada, de n por n, ¿sí? Y U es invertible, con columnas ortonormales, ¿qué podemos decir de U transpuesta? ¿Con quién coincide? Igual a U. Con la inversa. ¿Sí? Con la inversa de U. ¿Por qué? Porque sabemos que si las columnas son ortonormales, U transpuesta por U me da la identidad. Ahora, cuando es cuadrada, entonces si es cuadrada tiene inversa y la transpuesta coincide con la inversa. ¿Sí? O sea que si nosotros estamos en un sistema de ecuaciones y vemos que la matriz que está asociada a ese sistema, una matriz cuadrada con columnas que son ortogonales entre sí y que todas tienen norma 1, o sea que tienen columnas ortonormales, en vez de calcular la inversa, lo que podemos hacer es transponer esa matriz y directamente resolvemos el sistema. ¿Sí? Era como el resultado final de esta sección. Bien, y ahora sí pasamos a la 6.3. Vamos a ver esta sección de proyecciones ortogonales. Empezamos con un ejemplito. Sea U1, U2, bueno, U3, U5, una base ortogonal para R5. Y el vector Y escrito como combinación lineal de los elementos de esa base, un vector cualquiera de R5. Considere el espacio W como el generado por U1 y U2. Y escriba al vector Y como la suma de un vector Z1 que esté en W y un Z2 que esté en el complemento ortogonal de W. A ver, estamos en R5 y tengo un vector Y cualquiera de R5, que se puede escribir como elementos, como combinación de elementos de la base, ¿no? La base es U1, U2, U3, U4, U5. Nosotros sabemos que cualquier vector lo vamos a poder escribir como combinación lineal de elementos de esta base, ¿no? Ahora dice, bueno, considere el W como el generado por U1 y U2, o sea que U1 y U2 me van a generar acá todo un espacio W, ¿sí? ¿Cómo puedo escribir al I como un Z1 que esté en W y un Z2 que esté en el complemento ortogonal de W? Y eso sería lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tengo acá el W, va a ser el generado por estos dos, y va a ser W ortogonal el generado por los otros, ¿sí? Acuérdense que entre los dos me tienen que describir todo el R, o sea que si W es el generado por estos dos, W ortogonal va a ser el generado por estos tres que me sobran acá, ¿sí? Vamos a ver, entonces, escribimos al I como C1 por U1 más C2 por U2 más C3 por U3 más C4 por U4 más C5 por U5. Si yo tomo como Z1 a esta partecita, esto claramente pertenece al W, ¿no? ¿Por qué? Porque este Z1 es una combinación lineal de U1 y U2 y U1 y U2 me generaban el W. Ahora, este Z2 que pertenece al generado por U3, U4 y U5, ¿pertenece al complemento ortogonal de W? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cómo puedo ver si el Z2 está en el complemento ortogonal de W? ¿Y no era que si hacías el producto interno te daba 0 o no? No Bien. me acordé. ¿Y hace falta hacer el producto interno de Z2 con todos los de W o solamente con los del generador?
No, lo del generador viste antes. Claro, eso, lo que dijimos antes, ¿sí? Si yo veo que el producto interno entre Z2 y U1 me da 0 y el producto interno entre Z2 y U2 me da 0, entonces esto me permite concluir que ese numerito Z2, que sería todo este numerito, el Z2, va a pertenecer al complemento ortogonal del W. ¿Sí? Y de ahí que podemos concluir que en definitiva el complemento ortogonal es el generado por los otros tres vectores. Bien, pero bueno, vamos a hacer esa cuentita para ver si se verifica. ¿Sí? Entonces, bueno, Z1 está en el generado por U1 y U2 y Z2 está en el generado por los otros tres. Cuando hacemos la cuenta, fíjense, hago Z2 por U1. ¿Qué quiere decir eso? Z2 es todo esto por el U1. Como el producto interno es distributivo, yo lo que puedo hacer es distribuir este U1 adentro del paréntesis, ¿bien? O sea que me va a quedar C3 y el producto interno entre U3 y U1, más C4 y el producto interno entre U4 y U1, más C5 por el producto interno entre U5 y U1. Porque eso nos da 0. Porque la base no era ortogonal. Bien, porque partimos acá muy bien de que la base que teníamos era una base ortogonal. ¿Sí? Entonces, al darnos 0 eso, podemos concluir que del mismo modo, haciendo Z2 por el U2 también nos va a dar 0, o sea que el Z2 está en el complemento ortogonal de W. O sea que si yo tengo una base ortogonal, lo que me permite hacer para Rn es eso justamente, separar en dos espacios diferentes. Puedo tomarme un subconjunto U1 y U2 y armarme un subespacio, y el otro, el resto, lo que me queda, es el complemento ortogonal de ese subespacio. ¿Sí? Y entonces cualquier vector y lo puedo escribir como un numerito que esté, como un vector que esté en el espacio W y otro vector que esté en el complemento ortogonal. Eso nos sirve de introducción para el teorema este de la descomposición ortogonal. Dice, sea W un subespacio de Rn, entonces cualquier I que esté en Rn la voy a poder escribir de forma única como un I sombrerito más un Z, donde I sombrerito va a estar en el espacio W y el Z va a estar en el complemento ortogonal. Ahora, ¿cómo calculo ese I sombrerito? Bueno, el I sombrerito va a ser la proyección de I sobre cada uno de los elementos de la base ortogonal de W. ¿Sí? O sea que si el W que yo tengo, el subespacio, tiene una base que es ortogonal, para encontrar la descomposición esta necesito hacer la proyección de I sobre cada vector de la base ortogonal y al Z lo voy a calcular haciendo I menos el I sombrerito. ¿Sí? O sea, estamos en Rn y tengo un subespacio W que tiene una base ortogonal U1, U2, UP. Bueno, si tengo cualquier vectorcito I acá en Rn y lo quiero escribir como, sé que lo voy a poder escribir como un numerito I sombrero que va a estar en el W y un Z que va a estar en el complemento ortogonal de W. ¿Cómo calculo el I sombrerito? Haciendo la proyección de I sobre cada uno de estos. ¿Sí? Al hacer esa proyección y la sumo, claramente me da un elemento de W, ¿no? Porque son combinaciones lineales de los elementos de la base de W. ¿Cómo calculo el Z? Haciendo la resta entre I y el I sombrero. Eso de la resta sale, no sé si se acuerdan de lo que vimos hace un ratitito, vuelvo para atrás. Esto, ¿sí? Fíjense, cuando yo hago la resta, acá, me queda ortogonal a la proyección anterior. ¿Sí? Entonces, hacemos esa resta acá para tener el elemento en el complemento ortogonal. Vamos a ver un ejemplo, así nos queda un poquito más claro todo esto. Dice,
¿sí? El vector I moñito, ese, el I sombrerito, es la proyección ortogonal de I sobre W, porque lo que hago es proyectarlo sobre cada uno de los elementos de la base ortogonal de W. Bueno, a ver, entonces, sea U1, el 2, 5 menos 1, y U2, menos 2, 1, 1. Y un vector I cualquiera de R3, que es el 1, 2, 3. Observe que U1, U2 es una base ortogonal para W. Perdón. Escriba ahí como la suma de un vector en W y un vector en el complemento ortogonal de W. Bueno, ¿qué nos dice esto entonces? ¿Qué nos dijo el teorema anterior? Que al I nosotros lo vamos a poder escribir como un I sombrerito más un Z. ¿Dónde va a estar este I sombrerito? En el conjunto W, que es el generado por U1 y U2. ¿Sí? O sea que, como estos vectores están todos en R3, ¿qué va a pasar? El I sombrerito va a estar acá, en el plano, que me genera W, y el otro va a estar en la recta, que va a ser perpendicular al W, ¿no? Este va a ser W ortogonal. ¿Sí? Este va a estar en el complemento ortogonal de W. O sea, en esta recta que está acá. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Y es un vector cualquiera que está por acá. Lo vamos a escribir como un I sombrerito que esté acá, más un Z que esté en esta recta. Bueno, ¿qué me dice ese teorema? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, primero tenemos que calcular el I sombrerito, que se calcula haciendo la proyección de I sobre los elementos de la base ortogonal. Como vimos, esta era una base ortogonal. Fíjense que si hago el producto interno entre estos dos, acá me queda menos 4, más 5, menos 1. ¿Sí? O sea, este me da 0. O sea que tenemos una base ortogonal, U1 y U2. Bueno, ¿cómo se calcula el I sombrerito? Vamos a hacer la proyección de I primero sobre U1, o sea, el producto interno entre estos dos, dividido el producto interno de U1 con U1 por el vector U1. Más, ahora vamos a proyectar el I con el U2 sobre U2 por U2. Y esto lo multiplicamos por el vector 2. ¿Bien? Bueno, ahora que ya escribimos cómo va a ser la formulita, hacemos la cuenta. ¿Quién es I sombrerito entonces? Vamos a hacer el producto interno entre I y U1. O sea que acá me queda 2 más 10, 12, menos 3, 9. 9 da el resultado del producto interno este, dividido el producto interno de U1 con U1. O sea que es la suma de las componentes de U1 al cuadrado. Ya tengo 4 más 25 más 1. ¿Sí? O sea, acá me queda 30. Por el U1. U1 que es el vector 2, 5, menos 1. Bueno, la primera parte ya está. Vamos a la segunda. Ahora tengo que hacer el producto interno entre I y U2. O sea que acá me quedan menos 2, más 2, 0, más 3, 3, sobre la norma de U2 al cuadrado. Tengo que hacer acá cada una de estas al cuadrado. 4, 5, 6. ¿No? Sobre 6 por el U2. Menos 2, 1, 1. Bien, entonces haciendo esta cuentita ya sacamos quién es el I sombrerito. Esperen que hago la cuenta. Tengo ahí 9 sobre 30, son 3 décimos. Por 2 son 3 quintos. Después tengo 3 décimos. Uy. Por 5 me quedan 3 medios acá. Y acá serían menos 3 décimos.
más, y este es un medio, o sea que acá me queda menos 1, un medio, ¿no? Un medio, un medio. Bien, ahora sí calculamos entonces el I sombrerito este, que es 3/5 menos 1 menos 2/5. Después tengo 2 medios, que sería, no, perdón, 4 medios, que es 2. Y tengo menos 3/10 más un medio, un quinto. ¿Sí? O sea que ahí ya sacamos quién es el I sombrerito. El I sombrerito es el que está en W, y ahora me falta sacar el que está en W ortogonal, el Z. Entonces, ¿cómo sacamos Z según el teorema que vimos recién? Haciendo la resta entre I y el I sombrero. ¿Sí? O sea que acá la cuenta va a ser el 1, 2, 3 menos este que calculamos recién. Bien, entonces tengo 1 más 2/5, tengo ahí 7/5, 0 y 14/5. Bien, entonces ya de este modo encontramos la descomposición. ¿Cómo podemos escribir el vector I que nos dieron en un principio acá, el 1, 2, 3? Lo podemos escribir como el vector menos 2/5, 2, 1/5, que pertenece al W, más el 7/5, 0, 14/5. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Cómo lo podemos separar? ¿Qué me está representando este vector? Que es el que va a estar acá. Y el I está acá afuera. Ese vector es el vector de W que más cerquita está de I. ¿Sí? Bueno, ahí me quedó lejos en el gráfico, pero la idea sería que quede acá, ¿no? Que quede acá y que sea el más cercano de los de W a I, al I que esté afuera de W. Ahora, ¿qué pasaría si el I está adentro de W? ¿Cómo me queda su descomposición? ¿Quién sería el I sombrerito y quién sería el Z? Y el Z no es vector nulo. Claro, si el I está en W, entonces el I coincide con el I sombrerito y este es el nulo. ¿Sí? Pero bueno, la idea es así, siempre que tengo un vector fuera de lo que es el subespacio, puedo encontrar uno del subespacio que va a ser el más cercano a él y escribirlo como S más otro que va a estar en el complemento ortogonal. ¿Sí? La idea de hacer esto, de escribirlo así, como este I más un Z acá y que me termine dando el I que está ahí. Bueno, ahí atrás están todas las cuentitas, ¿sí? Pero era mejor ir haciéndolas para que las tengan. Ah, bueno, este se me quedó ahí el ejemplito. Eso es lo que les decía recién, esta propiedad, ¿no? Que si el I está en el W, entonces la proyección, o sea, el I sombrerito que veíamos recién coincide con el mismo I y el Z sería el nulo. Y el teorema este de la aproximación lo que me dice es eso justamente, que el I sombrerito es el punto más cercano a I dentro de los de W.
Bien, bueno, acá este es un teorema ya con ortonormales las columnas, pero no tiene sentido. Vamos a ver el proceso este de Gram-Schmidt. Bueno, todo lo que vimos recién nos servía en el caso em, de que la base que yo tenga sea una base ortogonal, ¿no? Pero ¿qué pasa si no tengo una base ortogonal? Bueno, este proceso de Gram-Schmidt nos va a permitir cualquier base que tengamos pasarla a una base ortogonal. Vamos a ver de qué modo. El proceso nos dice lo siguiente, dice, a partir de una base cualquiera de un subespacio W, la base x1, x2, xp, vamos a empezar a definir vectores para ir haciéndolos ortogonales a estos vectorcitos que tenemos en nuestra base. Vamos a agarrar como primer vector al primer vector que tengamos en la base, al x1. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con el segundo vector? Bueno, vamos a agarrar el x2 y vamos a hacer la proyección de x2 sobre el vector anterior que habíamos agarrado, sobre el b1. ¿Qué es lo que va haciendo esto? Es, como les dije hace un rato, tenemos por ejemplo el b y el u, que no son una base ortogonal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Bueno, agarra el primer vector, agarro el b como b1. ¿Sí? Y ahora agarra el segundo y al segundo hacele la proyección sobre el anterior. Le hago la proyección sobre el anterior. ¿Sí? O sea que la proyección me queda acá abajo. Y ahora hace U menos esa proyección. ¿Sí? Fíjense, hago el x2, menos la proyección. ¿Para qué? Cuando yo hago el U menos el vector proyección, que es ese que está acá, me queda este azul. ¿Sí? Entonces, con el celeste y con el azul ya me formé dos vectores que son ortogonales. ¿Se ve el paso 1 y 2 con esto, con el dibujito? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, con el 3 sería lo mismo. Ahora, si tuviéramos un tercer vector, ¿qué tengo que hacer? Tengo que a este vector proyectarlo sobre el primero que agarré, sobre el segundo, sobre los dos que ya son ortogonales, y después hacerle la resta. Entonces eso me va a agarrar otro vector que va a ser ortogonal a los dos anteriores. Ya, o sea, con 3 es difícil verlo gráficamente, por eso con 2 es más sencillo, se los mostré con estos dos. Pero bueno, la idea es que con el tercero hagamos lo mismo. Agarro el x3, el tercer vector de mi base, y lo voy a proyectar sobre el b1, proyectarlo sobre el b2 y hacer esa resta. Con eso me armo un tercer vector. Y así me armo los p vectores de mi base y se va a verificar que esa base termina siendo una base ortogonal. Ahora vamos a hacer un ejemplo, así lo ven bien. CAW es generado por X1 y X2, donde X1 es el 360 y X2 es el 122. Construye una base ortogonal B1-B2 para W. Bueno, claramente esta base no es ortogonal. Si yo hago la multiplicación 3 por 1, me queda 3, más 12, 15, o sea, no me da 0, si no tengo una base ortogonal. Entonces vamos a tratar de hacerla ortogonal. ¿Qué me dice el proceso de Gram-Schmidt? Que tome como primer vector el primero de la base, o sea, el primero de los que tengo ahí, el 3, 6, 0. Listo, o sea, el primero ya lo tengo. Y que como segundo vector haga la proyección del segundo, haga x2, menos la proyección de x2 sobre el b1. ¿Sí? Por b1. Bien, entonces, ¿cuál va a ser mi segundo vector para la base ortogonal? El x2 lo voy a poner, que es el 1, 2, 2. Y le voy a restar la proyección de x2 sobre b1. Entonces, hacemos el producto interno entre estos dos. Me queda 3, habíamos dicho 15, ¿no? 15 sobre el módulo de la norma de b1 al cuadrado. O sea que acá me queda 9
más 36, me queda 45. Por el B1, que B1 es el 360. Bien, entonces hacemos estas cuentitas. 15 sobre 45 me queda ahí un tercio, ¿no? Entonces me queda 1. Uy, que se hizo una raya ahí. 1 menos un tercio por 3 me quedaría 0, ¿no? Después tengo 2 menos un tercio por 6, también me da 0. Después tengo 2 menos un tercio por 0, me queda 2. O sea que ahí ya tengo mi base ortogonal. La base va a ser el primer vector que teníamos y el segundo vector fue el que ortogonalizamos acá y llegamos al 0, 0, 2. Si se fijan y hacemos el producto interno entre estos dos vectores, el producto interno me da 0. ¿Sí? O sea que ahí tengo una base ortogonal. Si quisiéramos tener una base ortonormal, ¿qué hacemos? Tiene que tener, ser igual a 1. Claro, dividir todo entonces por la norma del vector, que en este caso sería raíz de 15, ¿sí? Entonces, si le quiero una base ortonormal, tendría que ser acá 3 sobre raíz de 15, 6 sobre raíz de 15, 15 ahí, ¿no? 15, 0. Bueno, y acá, como este tiene módulo 2, me queda 0, 0, 1. ¿Sí? Lo divido por 2 a ese. Bien, y entonces esa ya sería una base ortonormal. Pero ¿se entiende el proceso este de Gram-Schmidt para hacer la base ortogonal? Vamos a un ejemplito de 3×3. Bueno, esperen que está ahí, a ver si lo puedo pasar al lado. Los vectores son el 1, 1, 1, 1. Después tengo el 0, 1, 1, 1. Y el 0, 0, 1, 1. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Tengo el primer vector, el x1, es el que tiene todos unos. 1, 1, 1, 1. El x2 tengo un 0 y todos unos. Y el x3 tengo 0, 0, 1, 1. Esta no es una base ortogonal porque fíjense que ya si hago la multiplicación de estos dos primeros, ya ahí me queda 3, ¿no? Si hago producto interno. Entonces ese ya no me da 0. Necesito hacer una base que sea ortogonal. Bien, entonces, ¿qué me dice ese proceso de Gram-Schmidt? Que el primer vector lo deje igual. El x1 va a ser el b1. Uno, 1, 1, 1. Bien, lo dejamos acá. ¿Cuál va a ser el segundo? Vamos a hacer x2 menos la proyección de x2 sobre el b1. x2 sobre el b1. b1, producto interno con b1 por b1. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer toda la cuentita. Y el b3, ¿quién va a ser? Va a ser el x3 menos la proyección de x3 con b1 menos la proyección de x3 con b2. ¿Sí? Fíjense que agregamos otro más acá.
por B2. ¿Sí? Y entonces con eso ya vamos a sacar nuestros 3 vectores ortogonales. Bien, entonces hacemos x2, que sería acá el 0, 1, 1, 1. Le vamos a restar el producto interno entre x2 y b1, que sería este con este. Acá me queda 3 sobre este que es 4 por el b1. 1, 1, 1, 1. Bien, entonces el segundo vectorcito, el b2, nos da 0 menos 3 cuartos, me queda acá menos 3 cuartos. Y 1 menos 3 cuartos nos queda 1 cuarto. Bien, o sea que este sería el B2. Y ahora vamos a buscar el B3. Entonces vamos a hacer x3, que es este, el 0, 0, 0, 1, 1, menos, vamos a proyectar x3 con B1, x3 con el B1 o con el x1. ¿Sí? Al hacer la proyección esta me queda 0, 0, 2, me queda acá 2, sobre el B1 que tiene norma 4 por el B1. 1, 1, 1, 1. Menos, y ahora el x3, ojo que lo voy a proyectar con el B2, o sea que con el que calculé antes. Este paso es importante porque si ya tenemos mal calculado el B2, el B3 también va a estar mal, ¿sí? Entonces hacemos x3 con este. Tengo 0, 0, 1 cuarto y 1 cuarto. Sería 2 cuartos, sería 1 medio. Sobre la norma ahora de este al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí tengo 9 sobre 16 más 3 sobre 16, ¿no? 3 cuartos. Por el B2, o sea, por el vectorcito que teníamos del paso anterior. O sea que acá sería menos 3 cuartos, 1 cuarto, 1 cuarto y 1 cuarto. Bien, bueno, o sea que hacemos toda esta cuentita para poder encontrar entonces cuál es el vector. Esto me quedaría acá todos con 1 medio y ahí tengo, a ver, 1 medio dividido, los 3 cuartos me quedan 2 tercios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer bien la cuenta, si no nos va a quedar cualquier cosa. Esto sería 0, 0, 1, 1. Perdón, ahí después vamos a restar todos 1 medio. Todos 1 medio. Y acá me quedan 2 tercios. 2 tercios multiplicando todo lo de adentro, ¿no? O sea que 2 tercios por menos 3 cuartos me quedaría 1 medio acá. O sea, menos 1 medio. 2 tercios, después me quedan 2 tercios por 1 cuarto, me queda 1 sexto. Ahí todos son iguales, son todos 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto y 1 sexto. Bueno, y ahora sí, si hacemos la cuentita final, tenemos acá todos el último vector. Tengo 0 menos 1 medio más 1 medio, me quedaría 0. Después tengo menos 1 medio menos 1 sexto, me quedan menos 2 tercios. Después tengo 1 menos 1 medio menos 1 sexto, 1 tercio. Y el último también de 1 tercio, ¿sí?
O sea que ahí tengo los 3 vectores, el 1, el 2 y este que sería el B3, que son vectores ortogonales para la base ortogonal que obviamente teníamos esa base con 3 vectores que no eran ortogonales, pudimos aplicar el proceso de Gram-Schmidt y obtener una base ortogonal, ¿sí? Esto es hasta lo que vamos a ver acá. Bueno, están todas las cuentitas ahí abajo, ¿sí? Lo que vamos a ver de la sección esta. Vamos a detener la presentación. Ahí está.